Y pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, ¿verdad? Nico Escamilla. Muy buenas tardes. Arturo, muchas gracias por la presentación, y la verdad es que yo me siento muy privilegiado de poder estar aquí, de agradecerles a ustedes de liberar a Arturo para que nos visite en algunas ocasiones durante el año. Por supuesto que somos súper bendecidos, y de parte de la iglesia me pidieron que les externara esto, que muchas gracias por permitir que a lo largo de los años esta iglesia, esta congregación es de bendición, ha sido de bendición, y oramos porque sabemos que seguirá siendo de bendición. Aguascalientes, por supuesto, porque ahí los esperamos, tienen su casa, pero también alrededor del mundo, alrededor de las naciones. Y entonces, pues, muchas gracias por su amor, porque otra vez dice Arturo que serán bendecidos por mí. Espero que sí, pero la verdad es que nada más llegar acá y ya soy bendecido, porque temprano saludando a muchos de ustedes conforta mi corazón, me ayuda a saber que el trabajo que Dios tiene para nosotros es un trabajo súper especial, súper emocionante. Y estaba pensando en algunos rostros que conozco, y los veo y siempre se sientan como en los mismos lugares, ¿no? Entonces como que no pasa nada en la iglesia porque siempre están ahí en los mismos lugares, pero al mismo tiempo estaba pensando que cada domingo es diferente, cada domingo es súper emocionante. Hoy temprano por la mañana, al salir de casa para llegar acá, me sentí otra vez como de 15 años, ¿no? O sea, hace como 2. Sabiendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Entonces saliendo todavía cuando no se veía el amanecer, y después disfrutando durante el trayecto de los rayos solares, de ver el amanecer. Esto es increíble. Y entonces yo ya tengo mi bendición para el día de hoy, y como quiero que todos reciban la bendición de alguien que está ahí cercano, voltea con el que está a tu lado, la que está a tu lado, y dile: oye, qué guapo, qué guapa vienes el día de hoy. Me encanta este ejercicio, porque ya algunos luego salen: no, yo soy cristiano, no puedo decir mentiras. Pero viene el segundo ejercicio también, y es así como que te acercas un poquito al que está a tu lado y le haces: oye, tú hueles a cristiano. Adelante, díselo, hazlo. Y este ejercicio me recuerda, o sea, me encanta también porque es parte de nuestras tradiciones y costumbres, que el domingo vienes bien bañadito, ¿no? Si no vienes bien guapo, por lo menos bien bañado sí vienes. Entonces ya hueles a cristiano, porque los cristianos se bañan en la mañana, ¿de acuerdo? Ok, mira, quiero que veamos un video, quiero que recibamos. Es un video que tiene ya algún tiempo, posiblemente lo has visto, pero quiero que medites en esto. Adelante, por favor. El mundo está cambiando. La cultura global que heredarán nuestros hijos será muy diferente a la de hoy. Lo siguiente es un reporte sobre la demografía cambiante en nuestro mundo actual. De acuerdo con investigadores, para poder mantener a una cultura por más de 25 años, debe de tener un nivel de fertilidad de 2,11 hijos por cada familia. Con un nivel menor, esta cultura declinará. Históricamente, ninguna cultura ha podido recuperarse desde un nivel de 1,9 de fertilidad. Un nivel de 1,3 es imposible de revertirse.
porque llevaría de 80 a 100 años para corregirse y no existe un modelo económico que pudiera sostener a una cultura en este lapso de tiempo. En otras palabras, si una pareja que consiste de padre y madre tienen un solo hijo, existirán la mitad de los seres humanos, y si más adelante este hijo solo tiene un hijo con su pareja, existirán solo la cuarta parte de nietos que de abuelos. Si en el año 2008 nacieron 1 millón de bebés, será difícil tener 2 millones de trabajadores. 20 años después, esto sería en el año 2028. Se disminuye la población, así como la cultura. Desde el año 2007, el nivel de fertilidad en Francia ha sido del 1,8%, Inglaterra 1,6%, Grecia 1,3%, Alemania 1,3%, Italia 1,2% y España 1,1%. En la Unión Europea, que está constituida por 31 países, el nivel de fertilidad es tan solo de 1,38. Los estudios históricos nos enseñan que estas cifras son imposibles de revertir. ¿Cuál es la razón por la cual Europa no está declinando en población? ¿Por qué? La inmigración. La inmigración islámica. De todo el crecimiento poblacional en Europa desde 1990, el 90% es por la inmigración islámica. Francia tiene un promedio de 1,8 niños por familia, mientras que los musulmanes tienen un 8,1. Tradicionalmente, en el sur de Francia, existía una de las áreas más pobladas por los cristianos en el mundo. Ahora existen más mezquitas que iglesias. El 30% de los niños son islámicos. Dentro de las ciudades más grandes como Nice, Marseiles y París, el número ha aumentado a más del 45%. Para el año 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. En tan solo 39 años, Francia será una república islámica. Durante los últimos 30 años, el crecimiento de la población musulmana en Gran Bretaña aumentó de 82.000 a 2,5 millones. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas eran antes iglesias. En Holanda, el 50% de los bebés que nacen son musulmanes. En 15 años, la mitad de la población de Holanda será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será musulmán dentro de pocos años. Actualmente, en Bélgica, el 25% de la población y el 50% de los bebés nacidos son musulmanes. El gobierno de Bélgica ha declarado que 1/3 de todos los hijos nacidos en Europa serán musulmanes para el año 2025. En tan solo 17 años, el gobierno de Alemania, el primero en tocar el tema públicamente, recientemente declaró que la caída de la población alemana ya no se puede detener. Su declive cultural es irreversible. La nación será un estado musulmán para el año 2050. Muammar al-Gaddafi, de Libia, ha dicho que hay signos de que Alá dará una gran victoria al Islam en Europa, sin espadas, sin armamento, sin conquista. No necesitamos hombres bomba. Los 50 millones actuales de musulmanes en Europa lo harán un continente musulmán dentro de unas pocas décadas. Actualmente, hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno de Alemania ha calculado que el número actual se doblará dentro de los próximos 20 años a 104 millones. Más cerca de casa, los números hablan de una historia semejante. En este momento, en Canadá, el nivel de fertilidad es de tan solo 1,6%, casi un punto completo por debajo del nivel requerido para sostener a una cultura. Dentro del país, el Islam es la religión con más crecimiento en la actualidad.
Entre los años 2001 y 2006, la población de Canadá aumentó 1,6 millones de habitantes. El 1,2 fue por la inmigración. En los Estados Unidos de América, el nivel de fertilidad es de 1,6%. Con el flujo de las naciones latinas, el nivel aumenta a 2,11%, el nivel mínimo requerido para sostener a una cultura. En 1970 había en los Estados Unidos unos 100.000 musulmanes. Hoy en día son más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es tiempo de despertar. Recientemente se reunieron 24 organizaciones islámicas en Chicago. El escrito de la Junta publicado mostraba en detalle su plan de evangelizar a América por medio de la política, los medios masivos, la educación y más. Ellos dijeron, debemos prepararnos para la realidad de que dentro de los próximos 30 años habrá unos 50 millones de musulmanes viviendo en los Estados Unidos. La Iglesia Católica reportó recientemente que el Islam ya rebajó a su propia membresía a nivel mundial. Algunos estudios recientes demuestran que si el Islam sigue su actual ritmo de crecimiento, dentro de 5 a 7 años será la religión dominante del mundo. Como creyentes, les imploramos que se unan al esfuerzo de compartir el mensaje del Evangelio con el mundo cambiante. Esto es un llamado a la acción. Impactante, ¿verdad? Mateo capítulo 10, por favor. Voy a comenzar la lectura en el versículo 16. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde. Queremos pedir en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, que podamos conocer, experimentar, vivir a cabalidad, como el salmista escribió, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, trae la paz, la seguridad, la tranquilidad, el reposo que necesitamos para escuchar tu palabra, capacitarnos, ser preparados, ser moldeados, ser guiados por tu Espíritu Santo. Luego entonces tener este llamado a la acción para ejecutarlo y hacer conforme tu buena y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile, este es un llamado a la acción. Como recién observábamos en el video, el mundo está cambiando, cosas están sucediendo, la cuestión de la inmigración de los musulmanes, de los islámicos alrededor del mundo
Si pensamos que nosotros estamos lejos porque vivimos en México, pues en el continente americano, estamos muy equivocados porque ya hay comunidades islámicas en la nación. Y al momento de ver lo que van a tener como actividades en los próximos días por un mundo, para cambiar nuestro mundo, es necesario, es urgente recordar que tú y yo tenemos un llamado general para predicar el evangelio. Tú y yo tenemos un llamado que no podemos eludir o decir: este llamado es para Mario, este llamado es para Arturo, este llamado es para los líderes de la iglesia, y yo pues solamente soy un congregante y estoy aprendiendo, vine por primera vez el día de hoy, entonces esto no es para mí. Si tú llegaste por primera vez el día de hoy, ya puedes participar de esto. Si tú tienes 100 años en la iglesia, tienes que participar de esto. ¿No hay tan jovencitos en esta iglesia? Ok. Y esto me lleva pues a la introducción del tema. Es el Cristo que una vez conocimos. Leyendo Mateo capítulo 10, esto es lo que los discípulos recibieron de parte de Jesús. Esto es a lo que fueron llamados. Parece que era una fiesta lo que iban a tener, ¿no? Mira otra vez, nada más para recordar un poquito. Dice: los envío como ovejas en medio de lobos. No es así como que lo más agradable, pero esto es ser discípulo de Cristo. El Cristo que una vez conocimos. Y mira, cristianismo es una de las cosas que no podemos pasar de segunda mano. Yo conocí a mi tío que era súper cristiano, y entonces te voy a predicar el evangelio que mi tío vivió. Yo no he escuchado testimonios así. Cuando hablamos de Cristo es porque Cristo ha trabajado en nosotros. Trabajamos y predicamos algo que recibimos de primera fuente. Tú estás aquí de hecho por haber recibido el testimonio de alguien que había conocido a Cristo, que alguien vivió con Cristo, que alguien se enamoró de Cristo y entonces te predicó de este evangelio. ¿De cuál evangelio? Que luego seríamos enviados como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado con la gente. Aguas, hay gente a tu alrededor. Ten cuidado de la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Bienvenido. Pero mira, también esto nos lleva luego a la comodidad, al confort que vivimos dentro de la iglesia local. En un mes más aproximadamente, el último día de octubre es una fecha para recordar y conmemorar con la iglesia evangélica, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué celebramos el último día de octubre? ¡Wow! Así dicen. Están un poquito cerca. El último día de octubre de 1517, un señor más o menos conocido en el mundo, de apellido Lutero, puso 95 de sus famosas tesis para discutir, para argumentar, para platicar acerca de las tradiciones que se habían hecho a lo largo de más de 1000 años. La historia nos muestra siempre la historia de todo ser humano. La historia del pueblo de Israel nos muestra tu historia, mi historia. Dios escogió a Abraham para ser un pueblo numeroso y ser bendición a las naciones, y lo llevó y lo colocó hasta la generación 14ª con el rey David, cuando llegó a su máximo esplendor el pueblo de Israel. Para esto naciste tú, para mostrar la gloria de Dios. Pero después de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones después, 14 generaciones fueron necesarias para poner al pueblo de Israel en toda su gloria. 14 generaciones fueron necesarias para que fueran humillados, para que fueran vilmente llevados como esclavos. Y a eso es a lo que nos lleva cuando rechazamos el amor de Dios, cuando como seres humanos decimos: no, aún no es tiempo, déjame, todavía soy joven y guapo, nada más que me ponga viejito. Bueno, guapo seguiré siendo, pero tal vez entonces encontraré a Cristo. 14 generaciones.
Y de la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo, otras 14 generaciones fueron necesarias para restaurar el estado al cual Dios quiere que estemos tú y yo. Y esta es la historia del ser humano. Dios hizo que nacieras para su gloria. Nos perdimos, supimos lo que era el pecado y después conocimos a Cristo y otra vez podemos estar en la gloria que Dios quiere que estemos. Pero no lo aprendimos y después de Cristo tenemos otra historia reveladora y otra historia que no tenemos aquí en la escritura, pero que si la analizamos un poquito nos daremos cuenta de cómo las costumbres y las tradiciones producen un tradicionalismo religioso estéril. Esa es la dominguera, Produce un tradicionalismo religioso estéril cuando asistimos a la iglesia, cuando bautizamos a los nuevos, cuando celebramos una noche de oración, cuando participamos en alguna actividad en la iglesia y luego nos sentimos como vacíos nuevamente. Bueno, parte de la historia de la humanidad después de Cristo se las voy a platicar de esta manera. En la iglesia primitiva se acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar donde había sido martirizado. Frecuentemente morían varias personas el mismo día. Y esto condujo a que la celebración de la iglesia primitiva, fuera en un lugar común, en una misma fecha. En la persecución de la iglesia cristiana, específicamente con Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para algunos que habían sido a principios de año, otros que habían sido a mediados del año y otros a final de año. Entonces, como no se ponía de acuerdo la iglesia primitiva, entonces decidieron asignarle un día en específico. Y leyendo de la historia, encontré que la primer muestra de esto se dio en Antioquía y lo celebraban el domingo antes de Pentecostés. Ahí es donde celebraban la muerte de los mártires. Como nosotros hoy día hablamos de los santos y nos referimos a la iglesia en general, en aquel tiempo empezaron a utilizar también la palabra santo y mártir, y entonces se festejaba el día de los santos que habían muerto. También, un poquito más adelante, se menciona que este día en común, uno de los mártires que tenía un día especial era Juan Bautista, y era un día muy especial para la iglesia primitiva porque es quien abrió la brecha para Jesucristo. Otros mártires o santos fueron añadidos gradualmente y se incrementó la lista tan enormemente cuando fue aceptado el proceso de canonización dentro de la iglesia. Esto fue a principios de los años 400, aproximadamente en el 411. Y aquí fue donde se le asignó un día todavía más específico dentro de la semana. Tenía que celebrarse en viernes. Pero en la iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, entre el año 605 y 615, consagró un panteón en Roma para los mártires, fijando una fecha para el aniversario. Gregorio III, que estuvo gobernando la iglesia de 731 a 741, consagró él directamente una basílica, la Basílica de San Pedro, a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia. Por eso es que el 1 de noviembre, yo sé que ya lo sabían ustedes, esto lo hago para mí, ¿verdad? Es un ejercicio para mí. Por eso es que el 1 de noviembre se celebra todos los santos. ¿A qué se refiere con eso de todos los santos? A los mártires. Después se incluyó para toda la iglesia y hoy día como que es cualquiera. Bueno, cualquiera que sea de tu familia, ¿verdad? Y ya no es cualquiera, ya es de tu familia. Bueno, esto fue alrededor del siglo IX y esto
pues una buena costumbre que tenía la iglesia primitiva se llegó a convertir en un tradicionalismo religioso estéril, de tal manera que lo que los discípulos habían conocido, los discípulos alrededor del año 400 al 1500, al Cristo que habían conocido era un Cristo de tradiciones, un Cristo tradicional. Por eso es que cuando leemos en 1500 acerca de la reforma de la iglesia, nos encontramos que los reformadores habían estado dentro de un sistema que se había corrompido y que era necesario de parte de Dios traer luz y libertad a la iglesia para tener a un Cristo como el que leemos en Mateo capítulo 10, el Cristo que habíamos conocido. Tener acceso a la palabra del Señor es un gran privilegio para cada uno de nosotros. Es un gran privilegio tener Nueva Versión Internacional, tener versión Las Américas, tener versión Diario Vivir, cualquiera de las versiones que tengamos. Es un privilegio poderla tener para meditarla, para repasarla, para cuidarla, para hacer la palabra en nuestras vidas. Hace unos días platicaba yo por teléfono con una joven que vive en Cancún. Dios me está llamando fuertemente a servir allá. Y platicaba yo con ella de la posibilidad de visitar allá para predicar algún día. Platicaba yo el asunto de la relación que debemos de tener con Dios. Que cristianismo no es un tradicionalismo religioso, porque esto se convierte en estéril. Debemos de tener una relación permanente con Dios, de tal manera que puedes platicarle a Dios qué piensas, qué sientes y cómo estás el día de hoy. Dios es mejor que el Facebook. El Facebook nada más te dice cómo estás hoy, ¿verdad? Y ya le escribes ahí cómo estás, pero no encuentras una respuesta. Bueno, encuentras muchas respuestas de todos tus cuates que te dicen: ay, sí, para la uña debes de pintártela así. Tener acceso a la palabra del Señor es un gran privilegio, pero para cada uno de nosotros. Regreso a mi historia con esta joven que estaba platicando por teléfono y me decía: es que encuentro tan difícil leer la Biblia porque no le entiendo. Y entonces le dije: bueno, vamos a comenzar a leerla en tal libro. Y como a los 3 días vuelvo a hablar con ella y me dice: ¿sabes qué? Es que cada vez que leo la Biblia me produce sueño. Y dije: gracias por el consejo, porque tengo un hombre en la iglesia que padece de insomnio. Entonces voy a ayudarle con esto. Tener acceso a la palabra del Señor es un gran privilegio. Pero si tú no tienes, ¿quién no tiene una Biblia en casa? Aprovechen, traigo de oferta, de promoción el día de hoy. Parece que en México, en las ciudades especialmente, todos tenemos una Biblia en casa. Pero parece que es un libro tan sagrado, tan profundo para nosotros, que lo tenemos bien guardado y con una capa de polvo para que nadie más lo pueda usar, ¿verdad? Alguna vez un niño le dijo a su papá: papá, ¿para qué sirve ese libro? Es la palabra del Señor, hijo. Y si es la palabra del Señor, ¿por qué no se la regresamos? Porque nosotros nunca la leemos. Una vez más, tener acceso a la palabra del Señor es un gran privilegio, pero todo privilegio nos lleva a tener una gran responsabilidad. Tener conocimiento es un arma de 2 filos, porque una vez que sabes hacer lo bueno y no lo haces, la misma Escritura nos dice que nos es pecado. Por lo tanto, tener conocimiento es una espada de 2 filos. Los discípulos de la iglesia cristiana sabemos que debemos de tener 2 cosas como creyentes: 1, el conocimiento, y 2, el amor. El conocimiento es bueno, pero tener amor es mucho mejor. Pero si solamente tienes amor sin conocimiento, entonces no vas a saber realmente a quién amar. Por eso necesitamos acompañar el conocimiento del amor y el amor del conocimiento. El estudio permanente
de la palabra de Dios es requisito para cada uno de los cristianos y no podemos ponerlo por encima del amor. Yo no estudio porque yo amo a todos. Amo a mi hermanito, amo a mi hermanita, amo a la hormiguita, amo a todos. Entonces ya no necesito aprender, ni estudiar, ni conocer. El estudio permanente, no solamente INSTE, que es buena herramienta, no solamente evangelismo explosivo, que es buena herramienta, pero el estudio permanente es requisito para los cristianos, para no caer en el tradicionalismo religioso estéril que podemos observar en la historia y cómo es que se deformó y se degeneró una celebración tan magnífica para recordar a los mártires y que degeneró en un tradicionalismo religioso estéril. Los reformadores de la iglesia los podemos resumir en 5 puntos, en 5 solas. Antes de mencionar estas 5 solas, hay que recordar de mi parte que el 31 de octubre celebramos pues, y estamos a un par de años de celebrar 500 años de la expropiación petrolera. No, eso no, esa es la reforma energética. Estamos a unos años de celebrar 500 años que Martín Lutero se atrevió a poner sus 95 tesis. Pero también aquí es importante recalcar que Martín Lutero jamás pensó dividir la iglesia. Martín Lutero jamás pensó en poner sus 95 tesis para decir: voy a crear la iglesia luterana. Voy a poner las 95 tesis para pelearme con los líderes de la iglesia. Jamás. Él, por el contrario, estaba pensando, si leemos con cuidado las 95 tesis, nos daremos cuenta que él lo que quería era que se acabara el tradicionalismo religioso que existía hasta ese momento. Lo demás fue de parte del liderazgo de la iglesia en aquel entonces. Pero también en 1517, cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis, no fue solamente que lo puso de un día para otro. Él lo venía analizando, había leído autores y era la culminación de una reforma que se venía gestando desde 100 años atrás aproximadamente. Era un trabajo de oración, de estudio, de conocimiento y de amor. De ahí la importancia de saber que el 31 de octubre tú y yo, como creyentes evangélicos, podemos celebrar las 95 tesis de Martín Lutero. Y la mejor manera de celebrarlas es evangelizando, porque el mundo está cambiando según lo vimos en el video. Hay tanta gente que está muriendo sin Cristo. Y ya no digamos solamente en nuestra comunidad, gente como los musulmanes que jamás han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Jesucristo, ni siquiera el nombre de Jesucristo, o lo tienen pero en un concepto totalmente diferente como lo hemos conocido tú y yo. Bueno, los reformadores lo podemos resumir en estas 5 solas. Son frases que nos dejaron a nosotros, frases que ellos quizás no lo imaginaron en plantearlos de esta manera, pero finalmente pues aquí tenemos estas 5 solas, que es solo la Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Estas son las 5 solas que los reformadores nos ayudan a entender por qué la iglesia evangélica hoy día es lo que predicamos. 5 solas, y los aprendemos porque tenemos 5 dedos. ¿No hay ningún carnicero aquí que se haya llevado un dedo? ¿No? Ok, entonces lo podemos aprender con los 5 dedos. Solo Escritura. Por favor, conmigo. Solo Escritura. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo por la gloria de Dios. Ya puedes ir a evangelizar, ya puedes subirte al camión el próximo día que van al camión. Tú les dices estas 5 solas y te van a decir: ¿de qué se trata esto? Y tienes oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué la Escritura? Solo por medio de la Escritura.
La enseñanza de los reformadores acerca de solo la Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios como última autoridad e inspirada, y es la única fuente de doctrina cristiana y es accesible para todos. Para nosotros quizás no tiene mucho sentido el que leamos o el que digamos que solo la Escritura, que tiene toda la autoridad y que es inspirada por Dios. Quizás para nosotros que cada uno de nosotros tiene una Biblia, una copia de la palabra de Dios en tu casa, puedes pensar, bueno, pues es accesible para todos. Pero otra vez, déjame recordarte, en el mundo islámico no conocen la palabra de Dios, pero es accesible para todos. Es decir, es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. El decir que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma es una idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales, la Iglesia copta, el anglocatolicismo y la Iglesia tradicional, las cuales nos enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición apostólica. Y el trasfondo de nosotros es la iglesia tradicional. La mayoría de nosotros, y aunque sea una iglesia evangélica, si tus padres fueron creyentes, a veces olvidamos que la Escritura es capaz de ser entendida con claridad y que puede autointerpretarse por medio de ella misma. Decía Mario hace rato, si la iglesia desapareciera, si cerráramos los edificios, ¿nos extrañarían los vecinos o dirían gracias a Dios? Esta parte de solo la Escritura es muy importante por lo que hacemos y decimos con los vecinos. Los que conocen el lugar donde estamos situados en Aguascalientes sabrán que estamos en medio de una unidad habitacional prácticamente, y el ruido sí les es molesto a los vecinos. Tenemos ahí más de 15 años y uno de los vecinos enfrente apenas este año me saludó. Siempre que llego ahí a la oficina, pues yo saludo a los vecinos y algunos así como que ya está ahí. Este año, empezando el año, en el mes de enero hacía mucho frío y la camioneta de este vecino no encendía. Y todos los vecinos ya habían salido. Yo había llegado porque ahí trabajo, ahí estoy en la iglesia. Y entonces fue y tocó. Yo escuchaba que tocaba puertas, alguien tocaba puertas y dije, ya empezaron los vendedores. Después oí ahí en el portón de la iglesia y ya vienen a molestarme. Los del portafolio y la corbata. Pero no tengo mucho problema porque hace algunos años que Lee vivía en Aguascalientes, él era el güerito y yo el morenito. Entonces nos confundían también con otros misioneros. Bueno, estando ahí ya toca el tipo, y era yo la última opción para este señor. Entonces me dice, vecino, nunca le he pedido un favor, pero ¿me podría ayudar con el carro? Es que no enciende y parece que es la batería porque todo lo demás sí le funciona. Claro que sí. Salí, encendí el auto, pusimos la batería, los cables en la batería, arrancó su carro. Muchas gracias, vecino, adiós. Y se fue. Y dije, qué buena onda, ¿no? Al día siguiente, mi rutina, llego y buenos días, vecino. Buenos días, vecino, ¿cómo está usted? Yo, caray, sí habla. Y me dice, vecino, yo no pensé que ustedes fueran capaces de ayudar a la gente. Pensé que siempre estaban involucrados nada más en lo que hacen ahí adentro. Ahorita recordé esto por lo que decía Mario. Si cerramos los edificios, ¿la gente nos extrañaría?
este punto de solo la Escritura es algo que llevamos como creyentes en cada circunstancia de nuestra vida. Hace un par de años estábamos visitando a una iglesia en Apaseo el Alto, en Guanajuato. Me acompañaba Benjamín Ramírez, pastor de Alcance León. Bueno, más bien lo acompañaba yo a él iba manejando. Y ya en la carretera entre Celaya y Querétaro, por la Libre, en una curva, una camioneta que iba delante de nosotros, se cayeron algunos muebles. Benjamín se orilla y el de la camioneta se para en medio y viene a recoger sus muebles para que nadie lo destruya. Y atrás vienen unos trailers. Y Benjamín, sin pensarlo, dice: Nico, vamos a ayudarles. Y se atraviesa el tipo. Entonces yo vi el trailer y dije: ay, que se lo lleve, ya es cristiano. Ya es cristiano, hoy mismo estará en el paraíso. No, con el suéter que traía yo bajé y empecé a hacer la seña para que disminuyeran la velocidad. Pero a mí me impactó el corazón de Benjamín para ayudar a la gente, porque este es el punto de solo la Escritura. Lo que tienen ustedes ahí como versículo clave para ayudar a los damnificados en estos días: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Es algo que no solamente es como un eslogan, esto es un mandato de Dios para nosotros. No es algo si podemos hacerlo, porque todos podemos hacerlo. Todos podemos colaborar con un poquito ahí para que podamos ser de bendición. La semana pasada comentaba yo esto en Loreto, en la iglesia de Loreto, Zacatecas, y una persona me dijo: Nico, pero ¿y si se lo queda el gobierno, si no lo entregan? Dije: ¿qué te importa? Tú entrégalo. Lo demás ya es de parte de los que lo lleven, pero tú tienes que obedecer lo que dice Dios. Porque es la misma pregunta que nos hacemos cuando somos creyentes: y si voy al autobús y predico el evangelio y no me hacen caso, ¿qué te importa? Hoy no vengo enojado, Pues Jesús lo dijo de otra manera más amable. Dijo: ¿a ti qué? Así lo dijo Jesús, ¿verdad? ¿A ti qué? No te preocupes qué se va a pasar con el otro discípulo. Preocúpate por ti. Porque cuando llegues ante el Señor, Él te va a decir: ¿conocías la Escritura? ¿Tenías una Escritura en casa? Porque la Escritura se podía entender con claridad y podía autointerpretarse ella misma. Te da la solución a lo que está diciendo. Y como somos creyentes podemos decir amén de vez en cuando. Ok. La segunda sola es solo por la fe, solo fe. Esta es la enseñanza que nos dejaron los reformadores, que nos dice que la justificación, interpretada en la teología protestante como ser declarado justo por Dios cuando somos culpables, y se asume que significa salvación solo por fe. Se recibe solo por fe la salvación, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. No se necesita nada. Martín Lutero descubrió lo que Pablo había escrito allá en Romanos capítulo 3, 23: por cuanto todos pecaron, pero híjoles, el 24, ¿qué dice? Somos buenos para condenar a la gente, ¿verdad? El evangelio de hecho significa buenas noticias, pero los creyentes con nuestros tradicionalismos religiosos somos para las malas noticias. Si no crees en el Señor, te vas al infierno. Amén. Son buenas noticias. Y una buena noticia es que no necesitas ninguna obra para tener la gracia de Dios, para tener la justificación. No necesitas hacer nada, solo por la fe. Y la fe te la da Dios. Ni siquiera necesitas tener fe, Dios te da la fe. Entonces solo la Escritura, solo por fe.
no buenas obras. Olvídate de las buenas obras. Nico, pero nos acabas de decir que mandemos alimentos, que mandemos. Bueno, eso vendrá como consecuencia. Pero que tú des algo, que tú participes con algo o con alguien, eso no te va a justificar delante del Señor. Es solo por fe. Llevamos 2 solas. Solo la Escritura, solo por fe. La tercera, solo por la gracia. Esta es la doctrina que tenemos de parte de los reformadores de la iglesia, que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o la gracia de Dios. Es decir, que tenemos un favor inmerecido. No como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos, porque no hay cosa alguna que tú y yo podamos hacer para merecer la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer. Es solo por la gracia. La cuarta sola, solo Cristo o solo a través de Cristo. Esta doctrina de los reformadores enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. Una vez más, parece como que a nosotros esto nos ayuda únicamente a recordar cuál es la base del cristianismo, pero tenemos que mantener en mente que estas doctrinas de reforma hicieron un cambio radical en lo que es la iglesia hace 500 años y que hoy día podemos hacer un cambio radical porque el mundo está cambiando y esto sigue siendo verdadero. Así que la cuarta sola es solo Cristo o solo a través de Cristo. Y la última sola es solo la gloria de Dios. Esta doctrina de los reformadores nos enseña, nos recuerda que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Lo que les mencionaba hace rato, no solo nos da la salvación, nos ofrece la salvación, sino que la fe que necesitamos para creer en Él, Él mismo nos da esa fe para creer en lo que Él nos está llamando a creer. Eso es Dios, es soberano y es solo para la gloria de Dios. ¿Por qué te escogió? Para su gloria. Amén. Cristianismo o ser creyente significa tener una inclinación por Jesús, porque esto es lo que determina nuestro ser. Mi segunda pasión, aparte de compartir el evangelio, son los deportes. Bueno, antes de los deportes está mi familia. Pero paso gran parte de mi tiempo también con la familia, y mis hijos son deportistas aficionados, pero deportistas al fin y al cabo, y entonces paso tiempo compartiendo con entrenadores acerca del evangelio. Hace un par de meses tuve el privilegio de estar en la Olimpiada Nacional en Ensenada, Baja California. Conocí a algunos pastores en Tijuana, y entonces hicimos una cena para algunos entrenadores y deportistas, gimnastas, y predicaba yo acerca de que debemos de tener una inclinación por Jesús. Y si tenemos esta inclinación, ya eres parte de Jesús. Y alguien me preguntó al final de la charla que yo daba, me decían: oye, ¿no necesitamos decirles que acepten a Cristo? Ya tienen que hacer su oración de fe. Ya los tienes, Nico. Agárralos ahorita. Digo, no. Si ellos quieren, lo harán. Pero si tienen una inclinación por Jesús, esto va a determinar su ser y Dios les va a dar la fe para que ellos crean y ellos quieran aceptar a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿una oración de fe es buena? Sí, claro que sí.
Una oración de fe. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que salva? Entonces, que yo obligue a alguien a que ore no va a ayudar esto. Le voy a ayudar a forzar, y quizás para que yo deje de dar lata, a lo mejor va a decir, órale pues, oramos. Pero lo que determina nuestro ser es nuestra inclinación por Jesús. Como parte del resultado de esa charla, está en proceso de que hagamos una asociación de gimnastas cristianos en México. Es una inclinación por Jesús de algunos que oyeron el evangelio y que ya ahora en sus ciudades están asistiendo a alguna iglesia evangélica. Y eso me emociona, porque sé que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, en el área donde tú estás, con tus vecinos, en tu trabajo, en la escuela, en el lugar donde estés, en tu negocio, en la empresa donde trabajas. Dios quiere que tú hagas la diferencia para que otros tengan una inclinación por Jesús. No te preocupes si no hacen la oración de fe cuando tú les predicas. Asegúrate de que ellos vean que tú tienes una inclinación por Jesús. Amén. Estar sumergidos en un tradicionalismo religioso estéril no produce, no genera nada. El hecho de que tú asistas a la iglesia solamente como tradición no va a producir cambios en tu vida. No va a generar cambios en tu vida. En cambio, el Espíritu de Dios puede despertar tu deseo y tu anhelo por mirar su palabra y seguir con esa inclinación por Jesús, que es lo que ha producido la salvación en tu vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 nos dice: ¿quién ha resistido a su voluntad? Por supuesto que el contexto es que está hablando de la gracia de Dios, está hablando de la majestuosidad de recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos resistir tanto al amor de Dios? Porque está hablándoles a los de la iglesia en Roma que están batallando con la idea de decir, la inclinación, pero no hago obras, pero sí hago obras. Pero entonces, ¿cómo es que solamente por gracia? Desde los primeros siglos era necesario recordar estos 5 solas, y después de 2000 años seguimos predicando estos 5 solas porque son importantes para que tú y yo tengamos una inclinación por Jesús. Si estás sumido en un tradicionalismo, no puedes enfrentar al mundo. El tradicionalismo religioso ensordece ante la voz del Espíritu Santo. El tradicionalismo nos aleja de la posibilidad de ser odiados, apedreados por causa del evangelio, porque nos sentimos tan cómodos en la iglesia local, dentro del edificio, que aquí podemos gritar aleluya, amén, podemos decir sí, podemos levantar las manos. Pero cuando se trata de estar en el lugar de la cosecha, en el campo, nuestro tradicionalismo no va a producir, no va a generar. Necesitas tener estas 5 solas aquí adentro en tu vida. Bueno, necesitas tener a Cristo ahí adentro en tu vida. Necesitas tener esa pequeña inclinación por Jesús para que puedas producir y generar lo que Dios quiere que produzcas y generes. Si nos encontramos en un tradicionalismo religioso, porque es fácil de repetir lo mismo todos los días, todos los domingos, todos los martes, porque es un lugar seguro, de comodidad, de conformismo, para que el pastor hable y tú oigas. Si estás ahí, déjame decirte, es una repetición hueca. Pero hay esperanza si tú y yo hemos caído en un tradicionalismo. La esperanza es Dios, su palabra, su gracia, Cristo, la gloria de Dios, porque entonces podemos volver a enamorarnos de Cristo. Si estás aquí por primera vez, es bueno que escuches este mensaje, porque es algo que es necesario para tu vida como creyente. Y es necesario que lo conozcas desde que comienzas tu camino en Cristo. Si ya tienes años de ser cristiano, este mensaje te ayudará a mantenerte alejado del tradicionalismo religioso. Si eres director de alabanza, si eres director de algún ministerio, entonces no debes dejar de predicar estas 5 solas a la gente que sirves.
Y recuerda, el mundo está cambiando. Por eso iniciamos con este video. Los 5 solas nos ayudarán en nuestro lugar, pero también para pensar que el mundo está cambiando y que el Islam necesita gente que vaya y que le predique el Evangelio. Inclina tu rostro, por favor. Cierra tus ojos. Y yo mismo no quiero caer en un tradicionalismo religioso al decir que cierres tus ojos, porque no es la posición más espiritual que haya, pero sí nos ayuda para concentrarnos en mantenernos relajados, en decirle: Dios, quiero que me muestres si yo he caído en un tradicionalismo religioso estéril. Señor, el Cristo que una vez conocimos, el Cristo que nos llamó para enviarnos como ovejas en medio de lobos, que seríamos apedreados, que seríamos entregados por nuestros propios familiares, amigos. Señor, este es el Cristo que dejó su gloria para venir a rescatar nuestra vida. Este es el Cristo que conocimos. Este es el Cristo que queremos predicar. Es el Cristo que nos ayuda a mantener centrada nuestra vida en solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por la gloria de Dios, sabiendo que solamente es a través de Cristo Jesús. Es decir, tener una vida centrada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, quiero pedirte en esta tarde que bendigas a cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Que nos ayudes a encontrar y determinar si hemos caído en un tradicionalismo religioso estéril. Y Señor, que nos recuerdes que hay una esperanza por tu palabra, por tu gracia, por Cristo, por tu gloria. Señor, bendícenos. Y Señor, bendícenos mucho, porque el mundo está cambiando y tu palabra permanece. Y queremos predicar esta tu palabra que es fiel y verdadera. Queremos predicar esta tu palabra que es fiel, que tiene autoridad. Señor, bendigo a cada hombre y cada mujer en este lugar. Y te pido, Señor, una doble porción de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Que continúes llenando nuestra vida. Que continúes, Señor, dándonos la seguridad que solamente proviene de ti, de que somos tus hijos, porque tenemos esa inclinación para nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.